El 27 de agosto pasado se realizó la segunda audiencia del habeas corpus del caso Cocteles. El Tribunal Constitucional decidió incorporar en esta segunda audiencia y de oficio a la Fiscalía Anticorrupción, al considerar que la resolución que el Tribunal Constitucional iba a adoptar en este caso podría afectar la investigación penal que el Ministerio Público venía conduciendo en el proceso penal. Las defensas de Keiko Fujimori y del Poder Judicial también presentaron sus alegatos y tras la audiencia el caso quedó al voto para ser resuelto por los magistrados del Tribunal Constitucional. Soy Iván Cabero, abogado de ICP Firma, y analizaré 4 puntos claves que ocurrieron en esta audiencia que te permitirán comprender si luego de este segundo informe oral el habeas corpus de Fujimori cuenta con sustento jurídico o carece de fundamento. Primer punto clave. La defensa de Fujimori argumentó que durante los años 2011 y 2016 los aportes de campaña electorales no eran delito. Sin embargo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ya resolvió en la casación 617-2021, caso Humala Heredia, cuando un aporte de campaña puede configurar delito de lavado de activos. En esta casación, la Corte precisó cosas muy importantes. Primero, que el delito de lavado de activos durante el año 2011 estaba regulado por la Ley 27765 y durante el año 2016 por el Decreto Legislativo 1106. En estos dos dispositivos legales, el delito de lavado de activos comprende diversas conductas criminales. Según el artículo 1 de la Ley 27765, se castiga a quien convierte o transfiere dinero o bienes, ganancias, sabiendo o presumiendo que provienen de un origen ilícito, con la intención de ocultar ese origen o evitar su incautación. Por otro lado, el artículo 2 del Decreto Legislativo 1106 amplió esas conductas criminales, incluyendo a quienes adquieren, guardan, administran, reciben o mantienen bienes ilícitos con el mismo objetivo, es decir, evitar que se identifique su origen o su incautación. Ambas disposiciones legales establecen sanciones de 8 a 15 años de prisión, además de una multa económica significativa. En la casación 617-2021, la justicia penal peruana ha dispuesto que la realización de una sola de las conductas criminales señaladas en las leyes citadas basta para que se configure el delito de lavado de activos. De hecho, en el fundamento 13.2 de esta casación se sostiene: solo será necesario para la comisión de este delito que se cometa al menos un comportamiento del proceso dirigido a dotar de apariencia de legitimidad a los bienes obtenidos de modo delictuoso. En este caso, me refiero al caso Cocteles, aparentemente se han cometido más de una conducta criminal. Finalmente, en esta misma casación, la Corte Suprema también precisó que debido a que las leyes citadas criminalizan conductas específicas, es jurídicamente insostenible alegar que el lavado de activos vinculado a la financiación ilegal de partidos políticos solo podría configurarse a partir de un momento específico, es decir, de una fecha. Por eso la defensa de Fujimori, al sostener que en el 2011 y 2016 los aportes a partidos políticos no podían configurar delito, es equivocada. Segundo punto clave. Uno de los magistrados preguntó: ¿en este caso se debe de demostrar el origen ilícito de los bienes? ¿Es necesario determinar que existe un delito fuente? Y la respuesta es no. Solo basta con demostrar que existían indicios suficientes para presumir el origen ilícito de los bienes. De hecho, la casación 617-2021 ya resolvió esto, ya respondió esto. Es el caso Humala Heredia y en su fundamento 13.3 se señala: el origen delictivo de los bienes, dinero, efectos o ganancias materia de lavado debe estar vinculada a la actividad criminal previa, pero solo a través de una vinculación causal razonable, sin que se requiera probanza o acreditación del delito precedente. Solo ha de cotejarse indicios, esto es muy importante, solo ha de cotejarse indicios razonables de menor intensidad de los que se requieren para sustentar una condena penal. Y el otro punto que surge es: y respecto a si el autor del delito debía presumir del origen delictivo de los bienes, esta casación, la 617-2021, también responde a ello. En su fundamento 5.6 señala lo siguiente: el autor debe conocer o cuando menos debe inferir de las circunstancias concretas del caso o los indicios concurrentes en él que las operaciones que realiza o en las que se ve involucrado se ejecutan con el producto o con las ganancias de actividades criminales. La intención, esto es muy importante, la intención solamente se extiende a la finalidad de evitar la identificación del origen delictivo del activo: dinero, bienes, efectos o ganancias. En este caso, como se sabe,
ocurrieron actos que se denominaron pitufeos. Estos actos pueden evidenciar una estrategia destinada a impedir la identificación del origen de los bienes. Esta conducta podría inferir que el autor, en este caso, no solo era consciente de la naturaleza ilícita de los fondos, sino que buscó intencionalmente y activamente ensombrecerla. Por esta razón, no es necesario demostrar el origen delictivo de los bienes, solo basta con presentar indicios que permitan presumirlo. Y los actos intencionados para evitar la identificación de los bienes, que en este caso se podría decir que fueron los actos de pitufeo, hacen presumir que el autor cuando menos conocía la naturaleza criminal de los bienes que se estaba blanqueando. Tercer punto clave. La defensa de Fujimori sostuvo que el Ministerio Público ha lesionado el principio de legalidad penal. El principio de legalidad penal implica que no hay condena sin ley previa. Sin embargo, para plantear una lesión de este principio en la justicia constitucional y a través de un proceso de habeas corpus, el Tribunal Constitucional ya ha establecido como su doctrina penal constitucional lo siguiente, y cito la sentencia 1076-2003 HC del caso Bedoya Vivanco. En el fundamento 2 de esta sentencia se señala, en relación a la eventual lesión del principio de legalidad penal vulnerado, este Tribunal Constitucional considera que debe desestimarse ese extremo de la pretensión por ser prematura su invocación, toda vez que aún no existe una sentencia firme que se indique al accionante como responsable de la comisión del delito instruido, no es posible determinar si ha habido lesión al principio invocado. Este criterio, que es doctrina penal constitucional del Tribunal Constitucional, marca un límite claro. El habeas corpus no puede emplearse como un recurso anticipado para frenar una investigación o un juicio en curso. Solo cuando exista una condena definitiva podrá evaluarse si efectivamente se transgredió la legalidad penal, no antes. Por esa razón es que la demanda de Keiko Fujimori sobre este extremo debería ser desestimada. Cuarto punto clave. En la audiencia, la defensa de Fujimori sostuvo que la justicia penal no ha servido para reparar la amenaza contra la libertad personal de Keiko Fujimori. Además, reiteró que el agravio a su libertad personal persiste. Bien, la señora Fujimori actualmente se encuentra bajo medidas de restricción, pero no privada de su libertad personal. Es decir, no está en prisión. Su defensa sostiene que existe una amenaza a su libertad, alegando que eventualmente podría emitirse una sentencia condenatoria en su contra. Sin embargo, este escenario es hipotético y conforme a la jurisprudencia constitucional, las conjeturas no son protegidas mediante la vía del habeas corpus. Este criterio ya ha sido establecido en sentencias como la del expediente número 522-2024 HC o la del expediente 1803-2023-HC, que es el conocido caso Castillo-Terrones. En el fundamento 69 de esta sentencia, el Tribunal Constitucional precisó: el derecho al debido proceso puede ser tutelado por el habeas corpus siempre que el acto cuestionado tenga una incidencia negativa, directa y concreta sobre la libertad individual o personal. Cabe destacar que este estándar fue adoptado por magistrados que participaron en la audiencia de este informe oral, y esto refuerza su relevancia para el análisis de este caso concreto. Por este extremo, la demanda debería ser también desestimada. Tengo 5 conclusiones que sostienen, en mi opinión, que el habeas corpus de Fujimori debería ser rechazado por las siguientes razones. Primero, según la casación 617-2021, caso Humala de ella, la Corte Suprema ya ha resuelto que los aportes de campaña electoral efectuados entre el 2011 y el 2016 sí pueden ser considerados delito de lavado de activos, y para ello basta que se haya producido cualquiera de las conductas criminales previstas en las leyes que regulan este delito en esos años. Segundo, para el delito de lavado de activos no se requiere probar un delito fuente concreto. Es suficiente demostrar o presentar indicios que permitan presumir que los bienes tienen un origen ilícito. Tercero, el principio de legalidad penal no ha sido vulnerado en este caso. El Tribunal Constitucional considera como su doctrina constitucional que la lesión del principio de legalidad penal solo se configura cuando existe una sentencia firme en un proceso penal. En el caso Cocteles, el proceso aún está en curso y no se ha dictado sentencia o no se ha dictado ninguna condena. Cuarto, el habeas corpus no protege suposiciones o conjeturas de posibles o futuras detenciones o condenas. Hoy la señora Keiko Fujimori tiene una libertad con restricciones, pero sigue gozando de su libertad personal. No está en prisión, por lo que no hay afectación inmediata a este derecho. Quinto, si por este proceso este Tribunal Constitucional va a cambiar o abandonar criterios que ha sostenido durante décadas, debe explicar a la academia y a la ciudadanía por qué. En este video informe por lo menos hemos mencionado 3 sentencias del Tribunal Constitucional que son actual doctrina
doctrina constitucional. Sin embargo, en los últimos meses hemos visto cómo se han dejado de lado líneas jurisprudenciales consolidadas que el Tribunal Constitucional ha construido durante décadas y sin justificación alguna, lo que genera impredictibilidad, inseguridad jurídica y resta legitimidad a sus decisiones. Por ejemplo, el caso 11965-2025, el caso reciente de Betsy Chávez, en donde se ha abandonado una línea jurisprudencial. Muchas gracias. Chao.